ladrón entró a robar una familia millonaria. Al final, acabó salvándoles la vida y así lo recompensaron. Hernán Robles era un hombre trabajador que siempre buscaba lo mejor para su familia y todas las mañanas salía muy temprano a trabajar. Él solo era un obrero, pero siempre predicaba con el ejemplo. Y eso no pasaría desapercibido por su jefe, quien cada año valoraba su esfuerzo y su entrega. Mientras Hernán trabajaba, su esposa se quedaba en casa cuidando de los hijos y en algunas ocasiones iba a la casa de su madre a visitarla, quien vivía relativamente cerca. Un día, los padres de la esposa de Hernán habían planeado un paseo al lago en familia, ya que pensaban pasar un día distinto. Pero lamentablemente, Hernán no podía asistir porque tenía trabajo atrasado y debía terminarlo durante ese fin de semana. Por otro lado, su familia, quien ya tenía todo organizado, se dirigía al lago como lo habían planeado. Pero cuando regresaban de su viaje, un auto salió de la nada y los impactaría de frente. En este accidente nadie quedaría con vida, y las autoridades se encargarían de informar de lo sucedido a sus familias. Hernán, quien ya se encontraba en casa, recibiría la visita de un oficial que le informaría de lo sucedido. Al principio Hernán no lo podía creer y pensó que era un error, pero al ver el cadáver de su esposa y sus hijos en la morgue, le haría volver a la realidad. Desde ese día, Hernán abandonaría las ganas de vivir, pues había perdido todo lo que más amaba y le daba sentido a su vida. Desde ese momento se descuidaría a sí mismo y faltaría al trabajo sin decir algún motivo, por lo que sería despedido y le darían un arreglo por sus años de servicio. Pero nada de eso le importaba a Hernán, quien solo se preocupaba de tener el suficiente alcohol en el refrigerador para seguir bebiendo. Hasta que un día se le terminó el dinero y comenzaría a buscar dinero en las calles. Pero al ver que era muy difícil, se metió en una tienda de licor a robar, donde sería descubierto y atrapado por sus trabajadores. La policía no tardaría en llegar y se llevaría a Hernán a la cárcel, convirtiéndose ahora en todo un criminal. Durante esos días, Hernán se mantuvo sobrio y comenzaría a reflexionar sobre la vida. Sin embargo, la ambición del dinero fácil era un constante pensamiento para él y su compañero de celda, que se dedicaba a robar mansiones. Le comentaría de una casa que iba a robar antes que lo atraparan y le aseguró que era dinero fácil. Solo era cuestión de entrar y salir. A Hernán esto le pareció una idea muy atractiva, porque saldría pronto de la cárcel por buen comportamiento, ya que solo cumpliría 2 de los 5 años de su condena. Además, no tenía dinero, por lo que pensó que ese trabajo le ayudaría a recuperarse. Una semana después, Hernán iría a la mansión y saltaría la reja. Sin hacerse notar, entraría a la casa y se daría cuenta que en el lugar había un fuerte olor a gas. Eso llevó a Hernán hacia la cocina y cerraría la fuga, pues se veía que fue abierta de manera intencional. Luego abriría las ventanas para dejar escapar ese olor desagradable, pero al abrir las ventanas, haría un fuerte ruido que sería escuchado por los guardias de seguridad. En tan solo segundos, Hernán se vio rodeado por varios guardaespaldas que buscaban sujetarlo para llevarlo nuevamente a la cárcel, mientras él en su desespero gritaba con furia, porque apenas había salido de ese agujero y no se iba a permitir volver allí. Los gritos fueron escuchados por los dueños de la casa. El señor Román Verde de Lucía estaba muy extrañado por el escándalo, que fue a asomarse para ver qué era lo que ocurría. Mientras que sus guardaespaldas ya tenían a Hernán en el suelo boca abajo, le avisarían a Román que por favor vuelva a la cama, pues todo estaba controlado. Pero Hernán gritaba con todas sus fuerzas que les había salvado la vida. El señor Román, extrañado, le permitiría a aquel desgraciado hombre hablar y le explicaría lo que había encontrado cuando llegó, mientras a su vez admitía que había entrado a robar. Del otro lado de la casa, saldría la esposa de Román, extrañada por todo lo que estaba sucediendo. De inmediato su esposo le diría que fuera a otro lugar porque estaban resolviendo un problema. Pero ella, al ver la desesperación en la cara de ese hombre, no pudo evitar quedarse para averiguar qué sucedía. Luego de ponerse al día, quiso escuchar la historia del hombre que le motivó a venir a su casa. Él le contaría de su trabajo como obrero, luego de cómo perdió a su esposa y sus hijos, y cómo eso le hizo perder el horizonte en su vida. La dama se conmovió con su historia y le ofrecería un trabajo en la empresa de su marido, que casualmente era la misma donde ya había trabajado. Desde ese momento, Hernán pudo rehacer su vida nuevamente, gracias a la nueva oportunidad que le dieron de seguir adelante.